Muchísimas gracias. Con el atento saludo que había realizado anteriormente, doy inicio a esta comparecencia ante la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Vamos a dar paso a responder a cada una de las inquietudes y posteriormente responderemos a las observaciones que se produzcan a raíz de esta comparecencia. En primer lugar, se ha solicitado que se informe las acciones de la Fiscalía General del Estado en el contexto de la detención del ingeniero Leonidas Issa a raíz de la paralización realizada el 14 de junio del año 2022. Para esto debemos tener claro tres situaciones. En primer lugar, nuestra legislación contempla tres formas de que una persona pueda ser privada de la libertad. La primera es a través de una aprehensión. La aprehensión se realiza por delito flagrante sin que medie una autorización judicial previa, sino que en el contexto en que se están realizando los hechos, cualquier persona tiene la posibilidad de aprehender a un ciudadano y ponerlo a órdenes de la Policía Nacional. Esta es la primera situación. El segundo contexto es a través de una orden de detención con fines de investigación, en la que sí media la autorización de un juez a petición de la Fiscalía. Y el tercer escenario es a través de dar cumplimiento a una orden de prisión preventiva, que también tiene que estar acompañada ya de una orden de autoridad judicial y cuando ya se ha iniciado un proceso. Por favor, vamos a descartar las últimas dos posibilidades, esto es, la orden de detención con fines de investigación y la orden de prisión preventiva, que no ha sido el caso del ingeniero Leonidas Issa, sino que tenemos que nosotros circunscribirnos al artículo 526, que corresponde a la aprehensión. Ese fue el hecho que me dio la privación de la libertad del señor Issa, y en la que establece el Código Orgánico Integral Penal que, en caso de delitos flagrantes, cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante y entregarlo inmediatamente a la Policía Nacional. En ese sentido, es que la Fiscalía, la aprehensión del señor Leonidas Issa se realizó en circunstancias de un delito flagrante. Fue una vez que se conoció de este hecho, fue recibido en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi el día 14 de junio del 2022. Conforme manda la ley, se dispusieron varias diligencias investigativas y gestiones para conocer no solamente las razones de su detención, sino conocer su ubicación. Incluso la Fiscalía General del Estado lo comunicó de forma pública a través de nuestras redes sociales. Previo a este hecho, desde la Fiscalía General del Estado se emitieron directrices pertinentes a los fiscales provinciales a escala nacional bajo preceptos constitucionales, legales, nacionales e internacionales para que coordinen procedimientos y acciones con las autoridades correspondientes con el objetivo precisamente de evitar aprehensiones o detenciones ilegales o arbitrarias, porque recordemos que las detenciones ilegales o arbitrarias corresponden a un tipo penal, son delito. Paso a dar contestación a la segunda pregunta. Remitir copia certificada de la boleta de detención del ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, en el marco de las manifestaciones. Conforme lo expuesto anteriormente, por tratarse de un delito flagrante, no se puede remitir una boleta de detención porque no existió, sino se ha remitido el parte policial número 2022-06-14-05 331 76507, el mismo que se encuentra suscrito por el coronel Renan Miller Rivera, el general Alain Luna y
está debidamente certificado por el secretario de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, número 3 del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, lugar en donde se encuentra desarrollando la investigación. Teniendo también en consideración que es importante, señores asambleístas, que ustedes conozcan que este caso no tiene fuero de corte, es decir, que no se encuentra bajo el despacho de la fiscal general, sino que tiene un fuero común y por tanto tiene que ser manejado en el lugar en donde se han suscitado los hechos y con su juez y fiscal natural, que viene a ser un fiscal de primer nivel. A la inquietud número 3. Informe los motivos por los cuales fue trasladado el ingeniero Leonidas Issa a la Fiscalía de la ciudad de Quito cuando el delito presuntamente demandado fue conocido en la provincia de Cotopaxi. Tenemos, por favor, que recordar lo que manifesté al responder la primera inquietud, que de conformidad con el artículo 526, 527 y 528, los únicos responsables de una aprehensión son, en primer lugar, cualquier ciudadano que tenga conocimiento y que haya realizado el tema, y posteriormente son las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en materia de tránsito, miembros de las Fuerzas Armadas, que deberán aprehender a quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último caso deberán entregarlos a la Policía Nacional. Las y los servidores de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de tránsito podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión de los ciudadanos. En este sentido, la Fiscalía no ha intervenido en la aprehensión del ciudadano Leonidas Issa y por tanto no podemos informar o detallar o explicar los motivos del traslado al ciudadano el día 14 de junio de 2022. Por favor, solicito que esta inquietud podría ser absuelta por los agentes aprehensores que ya fueron mencionados anteriormente y que también ustedes van a poder tomar nota con la copia certificada del parte que se les ha hecho llegar a cada uno al presidente de la comisión conforme así lo ha solicitado. A la inquietud número 4. Informe cuáles han sido las acciones desde la Fiscalía que han realizado respecto a los ciudadanos que se identificaron por video en el sector Tumbaco, Ruta Viva, con armas de fuego, disparando en contra de los manifestantes y que los mismos fueron de conocimiento público a nivel nacional a través de redes sociales. Respecto a los videos que circularon en diferentes redes sociales en los que se habría captado a ciudadanos portando y haciendo uso de sus armas de fuego en el sector Tumbaco, Ruta Viva, es mi deber informar que la Fiscalía General del Estado inició de oficio, no por denuncia de ninguna persona, de oficio, la investigación previa número 170-101-822-063-280 por el presunto delito de odio, la misma que se lleva desde la Unidad de Personas y Garantías. A la fecha se cuenta con 6 impulsos fiscales, se han dispuesto 11 diligencias investigativas, entre las que se pueden destacar tomando en cuenta que las investigaciones previas están amparadas por la reserva legal, pero es necesario que ustedes conozcan que se han receptado versiones, se ha solicitado información a instituciones, sobre todo se ha solicitado la materialización de los videos obtenidos a través de las redes sociales, el reconocimiento del lugar de los hechos y así como diferentes peritajes a fin de llegar a establecer la identidad de las personas que participaron en estos hechos. A la quinta inquietud. Como es de conocimiento público, el presidente de la República y el ministro del Interior realizaron declaraciones en medios de comunicación argumentando que el financiamiento del paro fue realizado por el narcotráfico. En este sentido, indique si los ciudadanos antes mencionados, es decir, presidente y ministro, han presentado alguna denuncia formal y, de no ser así, si la Fiscalía ha iniciado algún proceso para verificar la veracidad de la denuncia pública. Sobre el tema requerido, en la Fiscalía General del Estado se han abierto 2 investigaciones previas, mismas que según los artículos 180.2 y 584 del Código Orgánico Integral Penal
gozan de reserva. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan. La primera investigación está relacionada a la investigación por un delito de rebelión, la misma que tiene como número de expediente 170, 101, 821, 104, 829. Es importante aclarar que esta investigación tiene como fecha de inicio 29 de octubre de 2021. La pregunta siguiente sería, ¿cómo una investigación de 29 de octubre del 2021 tiene conocimiento sobre estas últimas declaraciones que han sido en el año 2022? Pues se debe informar que esta investigación que se la ha venido realizando y que se la denomina investigación fiscal madre, tiene relación con todas las actividades presuntas de rebelión que fueron puestas en conocimiento mediante parte policial por parte de una unidad especializada. En este sentido, todas las denuncias que se van acopiando, recabando elementos en este contexto de paralizaciones han sido incorporadas. Existen ya 45 impulsos fiscales y 66 diligencias investigativas, entre las cuales se han incorporado estas declaraciones y sobre todo se ha pedido ya la información formal tanto al presidente de la República como al señor ministro de Gobierno a fin de que mediante un informe presente la información que han sido reveladas a través de los medios sociales, de las redes sociales o de las entrevistas. Y la segunda es una investigación que proviene de una denuncia cuyo número de expediente es el 170, 101, 821, 10, 48, 29. Aquí se está investigando la falsa incriminación. Aún se encuentra en investigación previa. Esta denuncia fue presentada por la señora Marcela Aguiñaga y se ha iniciado el 1 de julio de 2022. Se encuentran 19 diligencias investigativas realizadas y en este contexto, ella, en calidad de representante de un movimiento político, ha denunciado una falsa incriminación de financiamiento al narcotráfico. También está siendo objeto de investigación y se han practicado varias diligencias que al tener una reserva de investigación tampoco se puede entrar al detalle. Hasta aquí sería la respuesta a las inquietudes y ahora estoy presta para dar respuesta a aquellas observaciones que se hayan generado a partir de esta comparecencia. Muchas gracias por su atención, señor presidente, señores asambleístas y público en general. Damos gracias a la doctora Diana Salazar, quien ha expuesto los elementos que se ha solicitado por escrito en el proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el paro de junio 2022. Vamos a dar paso a las preguntas e inquietudes de los y las legisladoras. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Paola Cabezas. Gracias, presidente. Buenos días a la señora fiscal. Puntualmente, quiero hacer varias interrogantes. Bueno, tenía una que ya la ha contestado, pero quisiera profundizar más en ello. Sí nos preocupa lo que ha venido pasando en torno, o quizás los procedimientos. Usted ha dicho que la Fiscalía no tuvo nada que ver en la detención del señor Leonidas Issa y eso debe ser aún más preocupante y seguramente elementos que van a utilizar las personas perjudicadas para en su momento poder pedir cuentas al Estado ecuatoriano, ya que a decir de la señora fiscal, la Fiscalía no tuvo que ver en la detención y esto sí es grave. En este caso, según el artículo 346 del COI, se tipifica el delito de paralización de un servicio público. Dice la persona que impida o entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Qué busca la Fiscalía formulando cargos y sustentando acusaciones en medio de movilizaciones por el descontento de la política social económica de un gobierno? Tiene claridad del derecho a la resistencia consagrado en la Constitución de la República en el artículo 98.
¿No cree que de esta manera se está criminalizando la protesta social? Y nos parece, a título personal, y lo digo como parte de esta comisión, nos parece importante que la Fiscalía haya tomado con celeridad las investigaciones, porque bueno, esta comisión en su momento ya fue, o se abrió una investigación a los miembros de esta comisión de manera diligente. Cuando se investigaba el caso de Pandora Papers, todos los miembros fuimos notificados de la apertura de una investigación. Y esto sí preocupa porque podemos notar que hay cierto sesgo a la hora de las investigaciones a la carta, y al menos este es un tema que le ha dado, digamos, ha tenido una conmoción importante dentro de la ciudadanía, y aspiramos que la Fiscalía pueda establecer, sobre todo cuando ya hay la presentación de una noticia criminis, el tema de que el presidente de la República haya dicho que las manifestaciones han sido financiadas con dinero del narcotráfico. Debería ser una prioridad de la Fiscalía poder esclarecer esto, porque es muy grave las acusaciones, y que se continúe con los procesos. Esto es un comentario, que se continúe con los procesos de manera que se pueda dar respuestas a la ciudadanía. Esas son mis interrogantes, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, colegas asambleístas, buenos días, señora fiscal general de la Nación. En primer lugar, quiero expresar mi preocupación por la información que nos da ahora la señora fiscal respecto a la detención del compañero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Y quiero hacerle una pregunta a la señora fiscal que tiene que ver con lo que estamos fiscalizando, ya no solo de la detención del señor Leonidas Issa, sino de lo que pasó en la movilización del 13 al 30 de junio y las detenciones que hubieron allí en esta movilización. Señora fiscal, ¿cuántas detenciones y por qué delitos se han registrado a nivel nacional durante esta movilización o en el contexto de la movilización? Decía, que indique el número de denuncias receptadas a nivel nacional respecto al cometimiento de tipos penales relacionados o derivados de la movilización social y paro nacional en junio de 2022. Informe cuáles son los tipos penales que registran mayor número de denuncias. De estas denuncias, indique cuántas se encuentran en fase de investigación previa y cuántas fueron iniciadas como delito flagrante, considerando que la información relacionada con procesos de investigación previa se encuentra sujeta a principio de confidencialidad y reserva. Lo que solicito es justamente solo cifras y datos con carácter agregado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señora fiscal, escuchamos en rueda de prensa al señor ministro Carrillo, Patricio Carrillo, que sostener que las acciones ejecutadas por la policía han sido en conjunto con la Fiscalía General del Estado y que permitieron que en junio de 2022 no se registren detenciones flagrantes, sino únicamente se alimenten investigaciones previas. De eso, si me permite, señor presidente, nos gustaría que se reproduzca el video que está en Secretaría desde el minuto 28:43 al minuto 29:30. Las dos preguntas últimas, llevarlo a través de una investigación previa a este tema de que han estado coordinando acciones, ¿menoscaba o no menoscaba las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal? Porque el Código Orgánico Integral Penal es bastante claro al determinar los elementos que permiten la calificación y de la ejecución de un tipo penal como flagrante. Tornaría en discrecional la actuación del agente fiscal este asunto, si es que se da en coordinación con la Policía Nacional dentro de una investigación previa
el actuar como delito flagrante. Devuelvo la palabra, señor presidente. Por favor, señor secretario, informe si ya se encuentra el video para la reproducción. Señor presidente, se encuentra listo. En este momento se va a reproducir el video. Procedamos, por favor. La Policía Nacional presentó conjuntamente con Fiscalía alguna información para aperturar indagaciones previas. Eso hizo que en las jornadas de junio nosotros no tengamos detenciones en flagrancia en números elevados, sino que cada elemento que se iba encontrando alimenta una IP a nivel nacional, una indagación previa. Por consiguiente, todos estos temas que son de acción pública se están llevando y continuarán las investigaciones. Aquellos que en el contexto de las manifestaciones ejecutaron hechos, porque no es la protesta, son las acciones y el comportamiento vandálico y en algunos casos delictual el que debe investigarse y el que se persigue. Alrededor de 168 investigaciones previas que están en proceso de investigación con la reserva del caso en Fiscalía. Eso por un lado. Por otro lado, yo no he hecho la afirmación, yo en el medio de comunicación y puse el ejemplo y decía una movilización porque se determina. A un mes de la posible ejecución extrajudicial del señor Henry Quesada, durante las movilizaciones pasadas, ¿podría informar a esta comisión y a los ecuatorianos que estamos escuchando esta sesión si ya se encuentran abierta una investigación previa para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes? La siguiente pregunta. De igual forma, ya se iniciaron las investigaciones previas en relación a los atentados ciudadanos que dispararon a manifestantes durante las movilizaciones que tuvieron lugar en la ruta viva de la ciudad de Quito. En relación a la detención del señor Leonidas Issa, en una entrevista, el consejero de gobierno, Diego Ordóñez, manifestó que la detención del señor Leonidas Issa fue por daños en las vías, carreteras y hechos violentos y vandálicos contra los patrulleros, retención de policías en la Amazonía y de ingreso arbitrario de florícolas para obligarlos a los trabajadores a unirse a las movilizaciones indígenas. Es evidente que las acusaciones son generales, abiertas, indeterminadas, lo cual es contrario al principio de legalidad y tipicidad, que usted lo tiene que saber muy bien, y que requiere el derecho penal. En este sentido, señora fiscal, ¿podría aclararnos a las y los ecuatorianos, a los asambleístas, cuáles fueron los hechos concretos que motivaron a la detención del señor Issa, considerando que se lo ha acusado como actor intelectual del delito que se le acusa, pero a su vez fue calificado como flagrante? ¿Qué servicio público paralizó en concreto? ¿Cuál fue? Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Sin más preguntas de los y las legisladores, vamos a dar paso a las respuestas de la doctora Diana Salazar e informarle que tiene 10 minutos para sus respuestas. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Iré por el mismo orden de intervención de cada uno de los señores asambleístas. En este sentido, inició su exposición la honorable asambleísta Paola Cabezas, quien denotó la preocupación por una supuesta criminalización de la protesta y que se estaría procesando al ciudadano Leonidas Issa por lo establecido en el artículo 346, esto es la paralización de un servicio público. Manifestó también, además, su preocupación por una supuesta investigación iniciada en relación a sus actuaciones en el caso Pandora Papers y que es necesario que se esclarezcan las investigaciones según las
acusaciones de financiamiento por parte del terrorismo, del narcotráfico a la paralización. En este sentido, la Fiscalía General del Estado, reitero una vez más, que es muy respetuosa de lo que establece la Constitución y que no es otra cosa que el derecho a la protesta social. Desde los 3 años de esta administración, esa ha sido la tónica. Nosotros respetamos la protesta social, sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen otro tipo de hechos que ya pasan de esa protesta social pacífica a la que tenemos derecho todos los ecuatorianos, y es momento en el cual la acción pública se tiene que activar. Nos hemos mantenido respetuosos, no solamente ahora, en octubre de 2019, así ha sido, e incluso muchas interrogantes han sido realizadas por parte de la sociedad civil frente a esta acción constitucional y de respeto a la protesta social por parte de la Fiscalía General del Estado. Por esta razón, considero que esta preocupación no tiene asidero jurídico y tampoco las pruebas como para que se genere este tema. En el contexto de la investigación que se ha iniciado a algunos señores asambleístas, tengo que indicar que todo se ha realizado en el marco del cumplimiento de la ley. La Fiscalía General del Estado recibe una denuncia y tiene la obligación, no la discrecionalidad de levantar o no, iniciar o no. Investiga hechos, no persigue a personas. Con esto considero que está absuelta la inquietud de la asambleísta Paola Cabezas. En relación a la intervención del asambleísta Gruber Zambrano, que denota la preocupación por una supuesta falta de inacción por parte de la Fiscalía en los hechos de la prefectura. Como usted bien lo manifestó, señor presidente, ese no ha sido el motivo de esta comparecencia. Sin embargo, brevemente quisiera dar respuesta a esto porque se tiene para el tema. Estamos en investigación, estamos actuando, como bien lo ha referido. Se hizo un cambio de fiscal provincial, precisamente para potenciar la acción que tiene la Fiscalía Provincial de Pichincha, y en ese sentido esperamos que la nueva titular encargada de la Fiscalía Provincial de Pichincha se ponga al tanto de esta investigación, que ya debe tener un avance, y posteriormente se entregarán las respuestas que corresponden. De existir alguna otra inquietud, por favor, si me la hacen llegar por escrito o en otro contexto de comparecencia, con gusto serán absueltas con mayor detalle esta inquietud. Ahora bien, el asambleísta Mario Ruiz presentó varios planteamientos, 4 en total. En primer lugar, detalló su preocupación por las detenciones que se han registrado entre el 13 y el 30 de junio y ha solicitado que se entregue una información muy detallada, por ejemplo, el número de denuncias recibidas, por qué tipo penal, cuántas investigaciones previas y en qué circunstancias, si son delito flagrante o no. Ha indicado que necesita cifras con carácter desagregado. En este sentido, señor asambleísta, voy a remitir por vía escrito, una vez que se obtenga la información de nuestra dirección de estadísticas, para que las cifras no vayan a cambiar. Pero desde ya podríamos nosotros ir tomando como un punto la respuesta otorgada por la Defensoría del Pueblo, que se dio lectura al inicio de esta convocatoria. Él indicó que 87 personas han sido detenidas en el contexto del paro. La Fiscalía va a contrastar esta respuesta y será enviada para que ustedes puedan realizar su análisis. También indicó que el señor ministro del Interior ha indicado que las acciones de junio han sido coordinadas con Fiscalía General del Estado y que por tanto no hubo flagrancia. Para esto solicitó que se reproduzca una parte de la comparecencia del ministro a la comisión, en la cual él refiere textualmente que las detenciones en flagrancia no han sido en número elevado. No refiere que no ha existido detenciones en delito flagrante, sino que no han sido estas en número elevado, dado que se están alimentando 168 investigaciones previas. No me atrevería yo en este momento a dar un número de investigaciones previas, quizá ese es el número que maneja el ministro, pero desde la Fiscalía, como titular de la acción penal, es decir, eso está bajo nuestra dirección. Tenemos que entregar información que sea clara y precisa, y por tanto estamos solicitando a las respectivas unidades que entreguen la información y les será remitida también por vía escrito. En este sentido, no carece de veracidad esta información.
toda vez que ya tenemos un delito flagrante por el cual he venido a responder las preguntas, que es la detención del señor Isa. Entonces no tendría sentido que se asevere que no han existido detenciones en flagrancia cuando estamos tratando precisamente una de ellas. Creo que ha sido malinterpretada esa respuesta. Y también ha señalado que llevar investigaciones de manera coordinada en contextos de flagrancia menoscaba la discrecionalidad de la actuación del agente fiscal, que podría adecuar sus actuaciones a un delito flagrante. Yo concuerdo con lo aseverado por el señor asambleísta Mario Ruiz, y la Fiscalía reitera, no tiene que coordinar ninguna aprehensión en delito flagrante. La persona que es encontrada en ese contexto es única y exclusiva responsabilidad de la policía, una vez que ha ejecutado esta detención, ponerla a órdenes de nuestra autoridad. En este sentido, no corresponde coordinación alguna, una vez que ya se han realizado las acciones y que sean puestas a órdenes de la Fiscalía mediante el respectivo parte policial, para que éste a su vez sea presentado ante el señor juez de garantías penales dentro de las 24 horas, poder realizar una audiencia y que se califique o no la legalidad de la aprehensión. Entonces hay varios actores que tienen que ver en estas circunstancias. En primer lugar, la persona que aprende en conocimiento de la Fiscalía, posteriormente se eleva al juez que califica o no la legalidad de esta aprehensión. Y finalmente, la asambleísta Fernanda Astudillo ha solicitado información de que hace un mes se conoció sobre el asesinato del señor Henry Quesada, y solicita que se indique si se han iniciado una investigación previa. Efectivamente, donde la víctima es el señor Henry Quesada, se encuentra iniciada bajo conocimiento de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos en esta Fiscalía Especializada. El número de investigación previa es la 170-101-822-063-504. De todos los fallecimientos en este contexto que ha tenido conocimiento la Fiscalía, se encuentran iniciadas ya las investigaciones. También ha solicitado que se entregue información sobre si se ha iniciado una investigación en los atentados a los manifestantes que se realizaron en la Ruta Viva. Esto ya respondí porque fue parte de las preguntas que se plantearon antes de mi comparecencia, y efectivamente ya se vienen incluso practicando varias diligencias investigativas tendientes a descubrir los responsables de estos actos de odio. Y finalmente hizo referencia a que el consejero presidencial Diego Ordóñez acusó de forma general cuáles eran los hechos que acusan. Aquí hay que hacer dos aclaraciones. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado, la Fiscal General del Estado responde por las acciones y actividades de la Fiscalía General, no por las aseveraciones o las acciones del Ejecutivo. Existe una separación de funciones. La Fiscalía General del Estado no responde ni pertenece a la función ejecutiva ni a la función legislativa. Somos un órgano autónomo de la función judicial, y por tanto yo respondo por mis dichos, por mis aseveraciones y por las acciones que se realicen por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuáles fueron los hechos por los cuales se está acusando al ingeniero Leonidas Issa? El parte policial que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía ha sido ya entregado para que ustedes lo puedan revisar, analizar y posteriormente se pueda hacer algún tipo de observación. Recordemos también que este caso se encuentra bajo consulta de la Corte Constitucional, hecho que la Fiscalía también ha hecho eco del mismo, y estamos esperando que se pronuncie a fin de proseguir con la tramitación de la causa. Entonces, no cabe en este momento que se realicen aseveraciones de carácter personal. Yo no doy opiniones, hablo con base a los elementos que se recaban a la investigación, y esa sería la respuesta a las inquietudes. Reiterando que la información del asambleísta Mario Ruiz, del asambleísta Gruber Zambrano, y de que quienes tengan otras precisiones numéricos serán remitidas vía escrito. Muchísimas gracias por la atención, realmente. Damos gracias a la doctora Diana Salazar, quien ha presentado
los aportes en el marco del tratamiento del proceso de fiscalización y control político que lleva adelante esta comisión sobre los hechos relacionados con el paro de junio de 2022. Al mismo tiempo, solicito si de existir alguna otra información frente a las preguntas realizadas por los y las asambleístas, se lo pueda hacer llegar por escrito a esta comisión. Damos gracias la presencia de la doctora Diana Salazar. Señor secretario, procedamos con el primer punto del orden del día. Muchísimas gracias por la atención.